Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión de Diplomado de Recursos Humanos. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de higiene en el trabajo. Recuerden ustedes que la semana pasada ya habíamos empezado precisamente con este mismo tema. Habíamos hecho ahí algunas observaciones acerca de por qué es importante que la empresa tome en consideración estos puntos. El día, bueno, aquí como estamos viendo en la pantalla, habíamos empezado a señalar que la empresa tiene en todo caso que mirar con anticipación qué es lo que posiblemente suceda como consecuencia de pues las mismas actividades que la empresa está realizando y en la medida de lo posible contar con un servicio médico eh, adecuado, sobre todo, insisto, previendo la posibilidad de algún percance. Sobre todo esto cuando estamos hablando, por ejemplo, de una fábrica o de una empresa eh, que sea verdaderamente grande, obviamente porque el número de personas que asisten pues es amplio y entonces las posibilidades de que exista alguna situación de riesgo pues van aumentando, ¿no? Por eso es que hay que ver con anterioridad pues qué es lo que se puede hacer. Bueno, ok, entonces el día de hoy vamos a hablar de cuáles son esas características en particular que debe presentar la empresa. Como ven aquí en la pantalla, nos dice que la higiene en el trabajo es un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador. Y aquí hay pues este concepto importante, no solamente las cuestiones físicas, sino también, por ejemplo, la cuestión psicológica, la cuestión mental. Y lo que sucede es que hay muchas empresas que someten a sus empleados a una gran cantidad de estrés por las naturalezas mismas del trabajo que se está realizando. Espero que vayan tomando nota de todo esto, por favor. Entonces, pues es importante que la empresa prevea estas situaciones y tenga inclusive pues alguna medida preventiva en el caso de que se llegue a necesitar. Yo les decía la semana pasada, pienso como en el caso de los conductores, de los operadores del metro, que están sometidos frecuentemente a una gran cantidad de estrés por muchas variables. Les decía una de ellas, pues el caso de las personas que se suicidan, ¿no? Ellos refieren que es muy fuerte, es muy estresante mirar cómo las personas se avientan a los andenes o que se avientan contra el convoy que está a punto de pasar. Entonces, por ejemplo, pues si ustedes podrán imaginarse la presión psicológica a la que estas personas están sometidas. Por eso dice el texto que entonces la empresa tiene que identificar, ¿no? Este tipo de situaciones, estos tipos de situaciones estresantes. Por supuesto, no todos los trabajos tienen alto grado de estrés, pero en la medida de lo posible, pues hay que atender esto en los trabajadores, ¿no? Bien, al siguiente punto, por favor, igual vayan anotando. Nos dice, un programa de seguridad e higiene del trabajo debe contener un programa preventivo, ¿sí? Preventivo, es decir, no cuando suceda un problema en la empresa, no cuando haya un accidente, sino en todo momento debe de haber esa posibilidad de mirar con anticipación. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? Maestra, Bueno, mande. lo vamos anotando, ¿verdad? Ajá, sí, ya lo dije como 3 veces. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de servicios médicos
Aquí hay como dos vertientes. Una, si la empresa o el terreno que ocupa la empresa es extenso, pues puede ocupar un cuarto especial para este efecto. Y si no, entonces tal vez tener un contrato de colaboración especial con alguna clínica, puede ser, o inclusive, por ejemplo, aquí en nuestro país, tomar en consideración qué es lo que se debe de hacer de manera de emergencia en el caso de que llegara a haber algún tipo de accidente. Ya identificar qué es lo que se tiene que hacer, a dónde se tiene que llevar al empleado que hubiera sufrido algún tipo de problema, ¿no? Y algunos servicios adicionales, por ejemplo, algunas empresas favorecen la contratación de ¿cómo se llaman estas? De seguros, ¿no? De seguros de vida al trabajador. Ok, por favor tómenle una captura de pantalla o una fotografía porque voy a cambiarle. Bueno, acá decíamos preventivos, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir? ¿Qué es lo que puedo hacer para evitar la posibilidad de que haya un accidente? Bueno, obviamente, mediante un análisis se puede hacer la eliminación de las causas de enfermedades profesionales. Mediante un análisis yo identifico cuáles son los factores de riesgo que están tendientes a sufrir mis empleados. Cuando dice enfermedad profesional se hace referencia a la enfermedad por trabajo, ¿sí? Para distinguirlo de cualquier otra enfermedad que el empleado pudiera alcanzar por otro medio. Por ejemplo, diabetes. La diabetes el trabajador no la va a padecer por trabajar en X o Y lugar. ¿Qué enfermedad profesional puede ser? Bueno, por ejemplo, una lesión de columna, dislocamiento de la cintura, de la cadera. Las personas, por ejemplo, los estibadores, los cargadores, que precisamente alzan muchos kilos, a veces más de los que deberían de ser. Aquí es importante darle al trabajador el equipo adecuado precisamente para que no sufra ese tipo de enfermedad, ¿no? Hernias, ahorita estoy pensando en esto que les puede suceder a las personas que cargan demasiados kilos, sufrir de la hernia. Entonces, eso es lo que es considerado una enfermedad profesional. Reducción de los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras de defectos físicos. A ver, por ejemplo, si yo sé que mi personal o un empleado en particular tiene problemas auditivos, lo más recomendable sería obviamente no dejarlo que entre a la zona de obraje, que en muchas ocasiones las fábricas tienen pues altas cantidades de ruido, ¿no? No sé si ustedes sepan que el ruido en exceso es un contaminante. Entonces, cuando los empleados están en una zona que sufre de contaminación auditiva, así se le denomina, contaminación auditiva, pues entonces se le tiene que proporcionar eh, aditamentos para minimizar o en su caso eliminar estos problemas. Tapones de oídos es lo primero que me viene a la mente, ¿no? Vamos a pensar que eh, si es una persona que está enferma del corazón, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama apnea, si no me equivoco, lo he visto en psicología, apnea del sueño, si no me equivoco, pero es una enfermedad
en donde las personas se duermen de un momento a otro. Obviamente esto es un trastorno que sufren estas personas. Entonces imagínense dejar a una persona que sufre este tipo de enfermedad en un trabajo que conlleve manejar algún automóvil o alguna máquina. Pues por supuesto que eso puede ser fatal, y no solamente costarle la vida a él, sino costarle la vida a sus compañeros. Entonces, una persona que padece este tipo de enfermedad, pues no se les debe de dejar manejando máquinas. Por eso nos dice aquí reducción de los efectos perjudiciales provocados por el trabajo, o pues, se le puede mandar a otro tipo de actividad, a otro departamento, en donde si la persona sufre un acceso de esto, pues no sea tan riesgoso, ¿no? Prevención de empeoramiento de enfermedades o lesiones. Si yo ya sé que mi trabajador, que mi empleado está lesionado de la columna, pues lo mismo, no lo mando a continuar haciendo, a continuar cargando. A lo mejor lo puedo mandar a otro tipo de actividad, y ahí estoy previniendo el empeoramiento. Si no, imagínense, hasta inválido puede quedar la persona, ¿no? Entonces ahí estamos viendo una posible solución. Luego la siguiente, tenemos aquí mantenimiento de la salud de los trabajadores y aumento de la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. Hay muchísimos estudios que demuestran que cuando los trabajadores son sometidos a grandes cantidades de actividad, de estrés, se cansan, el empleado pues no va a poder producir al 100%. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues que tenga periodos de descanso, precisamente para que cuando regrese, pues esté dentro de toda su potencialidad, y entonces la productividad aumente, la productividad se vaya para arriba. Hay aquí un ejemplo clásico que se estudió, no recuerdo si en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, en una armería. Saben ustedes que son las fábricas que producen armas y también municiones. Como estamos hablando de que se estaba en plena guerra, pues ya se imaginarán ustedes la necesidad, pues obviamente, de producir rifles, municiones, pistolas, vamos, todo eso que es necesario, desgraciadamente, en una guerra. El país pues no está en una buena situación, digamos que va perdiendo, y por eso entonces los políticos, las autoridades mandan a redoblar las jornadas de los obreros. Entonces, pues imagínense ustedes, por decir algo, que se producían 1000 pistolas en un día, ¿no? Entonces, cuando se redobla la jornada laboral, pues obviamente que si hacen 1000 en 8 horas, que es una jornada, pues en 16 horas se esperaría 2000, y sí, pues sí, lógicamente, la primera vez, ¿no? En 8 horas hacen 1000, entonces en 16 pues hacen 2000. Pero los bueno, y se van a descansar 8 horas y luego regresan otra vez a una jornada de 8. Lo que se pretendería, pues, es que en esa primera jornada de 8, o más bien en esa segunda jornada de 8, se produjeran 1000 armas. Y, pues, ¿cuál va siendo la sorpresa?
¿cuál va siendo la sorpresa? Que ya no fueron 1000, sino que fueron 800, es decir, la productividad ganó, perdón, la productividad decrementó. Deme un segundo, por favor. Ok, es que un compañero de ustedes me mandó un mensaje, pero ya estamos aquí. Y no solamente eso, cuando los empleados empezaron a trabajar el segundo turno, pues ya no nada más fueron menos de 800, sino que aquí ya fueron 600. ¿Sí? Se dieron cuenta, ya el empleado, los empleados, los trabajadores, estaban sumamente cansados, ya traían un cansancio atrasado. Esto pues trae muchas consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día también sabemos. A ver, permítanme tantito. Perdón. Bien, vamos al siguiente punto. Ahora, hace ratito también hablábamos de servicios médicos adecuados. Ok, si mi empresa no es lo suficientemente grande como para tener allí a un médico de planta, hay empresas que sí. Eh, por ejemplo, aquí los de Santa Clara, los alumnos de Santa Clara conocen la Jumex, conocen la Food, conocen bueno, ya con esas dos, la Corona, ¿no? Donde se hace lo que es la fábrica de jabón La Corona. Esas empresas son muy grandes, tienen un sinfín de trabajadores. Bueno, no un sinfín, pero sí tienen muchísimos trabajadores. Entonces, ellos sí tienen un médico de planta, porque las probabilidades de que exista alguna, ¿cómo se llama? Vamos, algún accidente laboral, pues es alta, desgraciadamente es alta, entonces allí tienen a los médicos de planta, pero cuando la empresa pues es mediana o es chica, cuando menos lo que sí deberían de tener pues es un dispensario de emergencia, un un botiquín, pero no un botiquín ahí que nada más tenga agua oxigenada, alcohol y venas, no, un botiquín verdaderamente eh, adecuado, ¿no? Para preveniendo siempre, como dice aquí, eh, pues si llegara a haber alguna lesión. Y ya habíamos hablado de que debe de haber capacitación por parte de los empleados para poder ayudar en el caso de que hubiera algún contratiempo mayor, ¿no? Brindando precisamente esto, los primeros auxilios. Los primeros auxilios, como su nombre lo indica, es qué voy a hacer cuando inmediatamente que la persona, por ejemplo, ha sufrido una cortadura, una quemadura. A eso nos estamos, a eso nos estamos refiriendo con primeros auxilios. Por ahí nos decían cuando la persona, por ejemplo, se desmaya, ok, ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Obviamente cuando la persona ya tiene una enfermedad crónica, bueno, ahí ya es otra cosa, pero como su nombre lo está diciendo, primeros auxilios es cuando inicia la situación. Eliminación y control de áreas insalubres. Si yo ya de antemano sé que en mi empresa
hay condiciones antihigiénicas, no muy limpias, situaciones que están generando o que pueden generar, a lo mejor ahorita no ha habido ningún problema, a lo mejor hasta el día de hoy no ha habido ningún accidente, pero acuérdense que estamos en el punto de previsión, o sea, vamos a hacer las cosas antes de que sucedan, a eso se hace referencia, ¿no? Bueno, seguimos. A ver. Si necesitan que me detenga, avísenme. Espero que todos los demás puntos sí los hayan anotado. Prevención de riesgos para la salud. Fíjense bien, hay tres rubros importantes a identificar. O sea, hay riesgos químicos, hay riesgos físicos y puede haber riesgos biológicos. Entonces, la Comisión de Seguridad e Higiene está encargada de identificar precisamente estos riesgos, ¿no? Váyanlos anotando, por favor. Bueno, riesgos químicos obviamente emanados del mismo proceso de proceso de producción. Bueno, sí, proceso de producción, sí se puede decir proceso de producción. La mezcla de sustancias, cuando se está realizando algún producto, algún artículo, entonces cuando se combinan diferentes sustancias, pueden emanar vapores que sean tóxicos. Lógicamente, entonces allí a los empleados deben de proporcionarles mascarillas que sean adecuadas para detener o para eliminar. En algunos lugares del mundo, en algunos países obviamente desarrollados, eh, lo que ahora se lo que ahora se acostumbra es que si los riesgos son altos, se trabaja con robots. Hay lugares, hay empleos en donde ya el ser humano no entra, sino que todos los procesos de alguna manera son automatizados precisamente por los altos riesgos que contrae. Y pues, bueno, esto es muy obvio. Los, los robots pues no van a sufrir esas intoxicaciones. Dermatosis o dermatitis, que es inflamación de la piel, ¿no? Dermatitis industriales, bueno, pues obviamente porque están generadas por algún factor que se está generando en la empresa. La siguiente, como dice aquí, riesgos físicos, lo que les decía hace ratito, ¿no? Grandes cantidades de ruido son dañinas. El oído humano va perdiendo la posibilidad de escuchar cuando es sometido a un alto número de decibeles. Los decibeles es la medida en que se cuantifica la cantidad de sonido que hay alrededor. Entonces, los seres humanos somos o solamente podemos aceptar cierta cantidad de decibeles. Cuando rebasamos esa cantidad y sobre todo si es constante,
entonces podemos llegar a perder el oído. Recuerden ustedes que el sonido se mide, bueno, no es que se mida, sino el sonido, los sonidos son ondas. Entonces, nosotros podemos percibir cierto patrón de ondas y otros no, pero los patrones de ondas que lo que podemos percibir, pues obviamente si son altos, nos dañan, ¿no? Sonidos, la escala, existe una escala para medir el nivel de ruido, que se divide en audible, en muy bajo, bajo, fuerte, muy fuerte, molesto y doloroso. Imagínense ustedes estar en una zona donde el sonido sea catalogado de doloroso, ¿no? Para que nos demos una idea, por ejemplo, audible, pues es apenas el tic-tac de un reloj de manecillas, cuando, obviamente cuando está todo en silencio y que podemos escuchar el TikTok, ¿no? Porque como ahorita que, por ejemplo, estoy escuchando el camión de la basura, pues en ese momento si yo tuviera aquí un reloj de tic-tac, pues no iba a escuchar el tic-tac. Entonces, cuando se está en silencio y se escucha el tic-tac, es un sonido apenas audible, ¿no? Apenas percibible. Muy, muy bajito, pues cuando nosotros estamos en una conversación interpersonal, cuando estamos cara a cara, ese es muy bajo. O, por ejemplo, bueno, no sé en el caso de ustedes si alguna vez hayan ido a una biblioteca, pero se requería que en las bibliotecas hubiera silencio, ¿no? La gente cuando teníamos que comunicarnos lo hacíamos con voz bajita, bajábamos el nivel porque si no nos podían correr. Bueno, ok, entonces los murmullos que levemente se escuchen en una biblioteca, digamos que está dentro del nivel muy bajo. Luego nivel fuerte, pero todavía aceptable. Ahí, por ejemplo, cuando estamos en la calle, que escuchamos los automóviles pasar, o como ahorita que estamos, casi estoy segura que sí escucharon al camión de la basura, ¿no? Que pues relativamente para mí es un sonido muy fuerte. Ese es además es molesto, ¿no? Y es distractor, entonces ese es sonido muy fuerte. La licuadora, por ejemplo, cuando encendemos la licuadora, esta ya empieza a estar catalogado dentro del ruido muy, muy fuerte. Y si nosotros estuviéramos en un lugar, por ejemplo, pensemos en una juguería, en un negocio de licuados que constantemente estuviera prendida la licuadora o la de los esquimos, por ejemplo, ahí esos trabajos ya empiezan a catalogarse como lugares de riesgos físicos precisamente por los ruidos extremos que llega a haber, ¿no? Una motocicleta, bueno, por eso decía yo también, ya ruidos muy fuertes, pues estar en la calle y estar escuchando todo el tráfico, las motocicletas o los claxones, sobre todo de los camiones, porque, bueno, ¿mandé? No es lo mismo el claxon de un camión que el claxon de un carro, ¿no? Los camiones suelen ser muy, muy escandalosos. Ahí ya esos sonidos, por ejemplo, están considerados ya peligrosos. Una persona que trabaja en la calle o un policía, pues está sometido a esos ruidos, también es peligroso. Y ya molestos, pero que también son peligrosos, es todo el ruido que se genera, por ejemplo, en los aeropuertos. El hecho de que un avión despegue es sumamente escandaloso. Entonces, por ejemplo, todas las personas que trabajan en los aeropuertos tienen que, se les tiene que proveer con tapones para minorar los sonidos. Lugares donde haya remachadoras, donde haya máquinas que golpean, eso ya está dentro de los niveles dolorosos. Y estar no cerca, sino estar prácticamente en la pista de despegue o
tanto de camión, tanto de, ¿cómo se llaman? De aviones como de cohetes, eso ya es considerado precisamente un nivel doloroso. Pero bueno, obviamente muy pocas personas trabajan en donde despegan cohetes, ¿no? Pero pero bueno, ahí tenemos los niveles. Temperaturas, pues temperaturas extremas. Yo no sé si alguna vez alguien de ustedes haya estado en una fábrica de fundición. Eh, las fábricas de fundiciones, bueno, por ejemplo, yo algún tiempo viví en un lugar donde había una fábrica de fundición de bronce y de latón y de aluminio. Bueno, el latón y el bronce necesitan muchísimo calor para fundirse. Entonces las temperaturas eran verdaderamente altísimas. Y lógicamente, pues los empleados al ser expuestos constantemente, pues sí pueden sufrir daños. Las fundidoras las fundidoras grandes, no, ahí los calores también son extremos. Esos son lugares que, por ejemplo, donde yo les digo que obviamente en los países más industrializados, en los países más avanzados, ya más bien todo es automatizado, todo es a partir de robots, porque esas temperaturas extremas dañan muchísimo al ser humano, ¿no? Entonces ya en algunos lugares, obviamente, pues países tercermundistas como nuestro país, pues todavía muchos obreros deben de hacer estas actividades, pues poniendo en riesgo su vida, ¿no? Y riesgos biológicos. Hoy por hoy, un ejemplo de riesgos biológicos, pues obviamente son todas las clínicas, todos los hospitales, los laboratorios que tienen que estar trabajando con personas que muy probablemente estén contagiadas, no solamente del coronavirus, sino de cualquier enfermedad. Antes pues no era tan evidente. Si íbamos a un hospital, pues sabíamos que siempre ir a un hospital pues es de alto riesgo porque no sabemos en qué zona puede estar contaminada. Pero hoy, en el último año, pues obviamente sabemos que eso ha ido aumentando considerablemente. Entonces, me tocó acompañar a una familiar a una clínica oftalmológica, y me llamó mucho la atención que aunque es una clínica que no tiene que ver con ninguno de los servicios que tienen que estar relacionados con el coronavirus, no, pues todo su personal traía ropa desechable, careta, obviamente cubrebocas, todo el cabello recogido y la consulta, bueno, pues es su vida, ¿verdad? O sea, lo entiendo, pero la consulta se daba, pues normalmente cuando uno va al médico, pues está el médico en un escritorio y el paciente pues se siente en una silla de frente a, ¿no? Y en este caso, pues todo lo que era el cuestionario clínico lo hicieron a mi familiar frente al escritorio, como siempre se hace, pero en el escritorio había un acrílico, vamos, un acrílico que dividía pues, a mi familiar del médico. Y digo, se entiende porque finalmente no sabemos quiénes puedan estar contagiados y quiénes no. Entonces aquí esa clínica oftalmológica, perdón, pues está precisamente previendo los agentes biológicos que pudieran contagiar a sus empleados, ¿no? Eso es algo que hoy en día pues es que se toma mucho en cuenta, ¿no? Que se pone mucha atención en esto y ya no solamente en las clínicas, sino como ustedes saben, pues ya prácticamente en cualquier lugar. O sea, vamos a una tienda de autoservicio, es más, hasta la tiendita de la esquina y muchos pues ya tienen, si no un acrílico, al menos sí un plástico que separa entre el cliente y el que está ofreciendo el servicio. Entonces,
Allí estamos viendo esta forma de prevención de riesgos para la salud, ¿no? Bueno. Servicios adicionales, pero nos quedan 3 minutos, entonces me gustaría terminar esta sesión y nos volvemos a conectar, pero por favor se conectan inmediatamente para no perder tiempo, ¿sale? Y continuamos con esto de servicios adicionales, por favor.